El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI, sabía desde el 20 de febrero que el norte y el centro del país serían azotadas por intensas y torrenciales lluvias en las primeras semanas de marzo, con el peligro que ello conlleva, y lo ocultó. Regálame 2 minutos y te lo cuento. Estos desastres van causando ya más de 70 muertos, 10.000 damnificados, 1.300 millones en infraestructura perdida y miles de millones perdidos por la población en sus viviendas y los inversores en las industrias y la agroexportación. El 25 de febrero, Guillermo Baigorria, presidente de Senami, y su equipo de profesionales ya sabían también que el ciclón Yaku golpearía a la población del norte del país. Los primeros indicios aparecieron en septiembre pasado. El equipo técnico quiso exponerlo ante el presidente, pero la crisis política frustró la cita. Ni Castillo primero, ni Boluarte después les interesó este asunto. Pero aún así, tampoco estos funcionarios anunciaron a la opinión pública la catástrofe que se avecinaba, a pesar de que ellos sí conocían del inminente desastre. Los funcionarios de Senami aseguran que desde la PCM y el Ministerio del Ambiente les dieron la orden que no llamaran la atención sobre el caso, ya que no querían que se supiese que el gobierno no había hecho nada o muy poco en prevención ante la situación que llegaba. El 1 de marzo, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN, anunció la existencia de anomalías frente a la costa peruana, a lo que el CENAMI minimizó la nota con un anuncio de lluvias intensas con descarga eléctrica, unas frases como para desviar la atención. El 4 de marzo, la clasificación para lluvias intensas pasó ya a alerta roja, y el día 7 de marzo, 10 días después de que Senami detectara la presencia de Yaku, recién la institución reconoció oficialmente que se había detectado el ciclón. Mintieron al país porque recién dijeron que se había detectado a finales de febrero. Si esta información hubiese sido dada a conocer con la suficiente antelación a todos los niveles, no solamente a la prensa, sino también a las municipalidades y a los gobiernos regionales, algo se habrían tomado en cuenta sobre el asunto y se hubiesen podido hacer por lo menos algún tipo de planes de prevención y evitar mínimamente las 70 muertes. ¿Qué nos está pasando? Nosotros les pagamos el sueldo a estos funcionarios que dicen que son los expertos de Senami, pero ¿por qué no hacen su trabajo? ¿Quiénes son los responsables de estas desgracias? ¿Quiénes son los responsables de estas desgracias? En un país serio, la gente dimite. El directorio de Senami dimitiría, el ministro del Medio Ambiente dimitiría, la gente del COEN dimitiría, pero aquí les da lo mismo. Aquí siguen sentados donde están y dicen que así es la vida y que no importa la gente. No les importa que la gente se muera, no les importa que la gente pierda sus viviendas. Hay equipos sofisticados, valiosísimos, valorados en varios millones, que han sido comprados para Senami, que están almacenados sin ser utilizados. Reconstrucción con Cambios también tiene sus responsabilidades porque no hicieron caso en su momento a los expertos ingleses que avisaron de que estos equipos no estaban siendo utilizados. Toda esta información se les negó a los peruanos, toda esta información se le ocultó a los peruanos porque los peruanos no importa que se mueran, los peruanos no importa que beban el lodo, los peruanos no importa que vivan en chozas, los peruanos no importa que vivan en carpas. No les importa. Lo único que les importa es robar, robar y robar. Es una pena lo que está pasando en este país. No somos un país serio, o por lo menos las autoridades que hemos elegido no forman equipos de profesionales serios. El momento en que nosotros decidamos denunciar a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros padres o a nuestras parejas por corrupción, solamente en ese momento podremos decir, somos libres, seámoslo siempre. Te saluda Jimmy Romero.